Me llamo Teresa Ramírez. Tengo 51 años y soy de un pueblito chiquito, a 1 hora de Puebla. Quiero empezar contándote algo. Nunca pensé que mi vida iba a dar tantas vueltas, ni que un día iba a estar aquí, frente a una cámara, confesando lo que me pasó. Pero creo que ya no me puedo quedar callada. Porque si algo aprendí en todo este camino, es que las palabras que uno guarda terminan matando más que las que se dicen. Yo llegué a Estados Unidos a los 33 años, con un sueño muy sencillo en trabajar y volver a México para darle una casita digna a mi mamá. Nunca soñé con lujos ni con carros, ni con nada de eso. Mi ilusión era simple, en que mi familia estuviera orgullosa de mí, que no me vieran siempre como la pobre Teresa que se quedó en el pueblo cuidando la tiendita de su madre. Mi case Jovan, a los 22, con Armando, mi único esposo, el hombre con el que pensé envejecer. Él fue quien me convenció de cruzar la frontera. Me acuerdo clarito de la noche en que me lo propuso. Estábamos sentados en la cama, en la casa que rentábamos, y me dijo, bajito, como si fuera un secreto: vámonos al norte. Terian, allá está la vida que no tenemos aquí. Allá vamos a poder más. Y yo, con ese amor ciego que tenía, le creí, no lo pensé mucho. Solo recuerdo que me imaginaba trabajando y mandándole dinero a mi mamá, ayudando a mis hermanos, dándole estudios a mi hija, porque sí, ya teníamos una niña, Carolina, de 9 años en ese entonces. Esa fue la primera gran herida de mi vida al dejar a mi hija. Todavía me duele hasta el alma recordarlo. Yo le prometí que iba a volver rápido, que solo serían un par de años. Ella lloró tanto ese día en la central, se aferraba a mi blusa y me decía: mamá, no me dejes. Pero yo le acaricié el cabello, la miré a los ojos y le juré que todo lo hacía por ella, que todo ese sacrificio iba a tener sentido. Y me fui. Nunca olvidaré el desierto, el miedo, las horas escondidos. Fue como nacer de nuevo, pero con miedo de morir en cualquier segundo en cruzar. No fue fácil. Caminamos de noche, con el corazón en la boca. Yo sentía que mis pies ya no daban más, que el calor me quemaba por dentro. Pero miraba a Armando y le veía esa mirada de esperanza. Cuando llegamos a Houston, yo creí que lo peor ya había pasado, pero en realidad era apenas el inicio. Dormimos en el suelo de un cuarto prestado, los dos juntos en un colchón viejo, con cucarachas caminando por las paredes. Y aún así, yo estaba agradecida, porque pensaba, aquí empieza nuestra nueva vida. Conseguí trabajo rápido, limpiando casas. Recuerdo el olor de los químicos, el dolor en la espalda después de tantas horas tallando pisos que nunca parecían quedar lo suficientemente brillosos para las patronas. Al principio lloraba en silencio, mientras lavaba baños que no eran míos, mientras acomodaba camas donde nunca iba a dormir. Pero me repetía una y otra vez: es por mi hija Is, por mi mamá, es por Armando. Armando, por su parte, encontró trabajo en construcción. Llegaba cansado, con las manos llenas de polvo y cortadas, pero con una sonrisa que me daba fuerzas. Los primeros años fueron duros, pero también los más bonitos, porque aunque no teníamos nada, nos teníamos el uno al otro. Y en esas noches de cansancio compartido, yo sentía que todo valía la pena. Pasaron los años. Y yo nunca regresé por Carolina. La veía crecer solo en fotografías que me mandaba mi hermana. En cada cumpleaños, yo me encerraba en el baño para llorar, porque no soportaba verla soplar las velitas sin mí. Yo le mandaba regalos, cartas, grabaciones de voz, donde le decía cuánto la amaba. Pero el tiempo se llevó muchas cosas. Ella dejó de escribirme tan seguido. Empezó a llamarme mamá con un tono más seco, más distante, y yo en silencio me fui tragando la culpa. De Houston nos fuimos a Chicago porque allá había más trabajo para Armando. YCHOAUB. Nos establecimos, rentamos un departamentito pequeño y poco a poco fuimos armando una vida, pero una vida que nunca fue mía del todo. Yo siempre me sentí extranjera, como si no importara cuánto trabajara, cuánto me esforzara. Siempre había una barrera invisible que me recordaba: Ann, este no es tu lugar. Y ahí empieza mi historia de dolor. Fueron 18 años de darlo todo, de dejar la piel, de renunciar a mi hija, a mi tierra, a mi vida, y al final lo que recibí fue una frase que me desgarró.
Ann, ya no tiene caso que sigas aquí, Tere. Tú nunca vas a ser parte de este país. Cuando Armando me lo dijo, yo sentí como si alguien me arrancara el corazón. No fue gritado, no fue enojado, fue dicho como una verdad fría, como quien te da una noticia sin remedio. Y esas palabras me partieron de una forma que todavía no sé cómo explicar, porque entendí que no solo era este país el que nunca me aceptó, era él. Ann era el hombre con el que compartí la cama, el pan, los sueños, el hombre por el que sacrifiqué ver crecer a mi hija. Él fue quien me recordó, con esa frase, que para él yo tampoco pertenecía a Ann y por eso regresé. Regresé después de 18 años, con las manos vacías y el corazón lleno de cicatrices. Antes de seguir contándote, quiero pedirte algo en sí. Estás escuchando mi historia. Si algo de lo que digo te toca el corazón, síguenos en este canal, Ellas en el Norte. Aquí compartimos lo que muchas callamos, lo que muchas vivimos en silencio, porque aunque creas que tu historia es solo tuya, no lo es. Todas estamos conectadas por este dolor y por esta fuerza de ser mujeres inmigrantes. Hay una imagen que todavía me acompaña, como una fotografía grabada en mi mente, imposible de borrar. Es un recuerdo simple, quizá hasta insignificante para cualquiera, pero para mí representa todo lo que viví en esos años en Estados Unidos. Era un invierno en Chicago. No me acuerdo bien si fue en 2013 o 2014, pero sí recuerdo la sensación en mi cuerpo. El frío era tan intenso que dolía en los huesos. Yo trabajaba limpiando en un restaurante mexicano, de esos donde entraban y salían paisanos. Y a veces hasta los gringos llegaban buscando tacos auténticos. Mi turno empezaba a las 6 de la mañana. Así que me levantaba todavía de noche, con la oscuridad pegada a la ventana y ese silencio que solo rompe el viento cuando sopla fuerte. Me ponía 2 pares de calcetas Tres Suiters, una chamarra prestada y los guantes más baratos que había comprado en la tienda de segunda. Aún así, el frío se metía en mi piel, como agujas invisibles. Caminaba 4 calles hasta la parada del bus. En esas 4 calles yo siempre pensaba lo mismo: ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa, con mi hija, con mi mamá? Y luego me respondía, ¿estás aquí? Porque ellas dependen de ti, porque este sacrificio un día va a valer la pena. Ese día, recuerdo que el bus tardó más de lo normal. Estábamos varias personas en la parada Tudus calados, con la cara escondida entre bufandas o gorros, nadie hablaba. Solo nos mirábamos de reojo, como reconociendo que compartíamos la misma lucha. Una señora morenita, chaparrita, me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. No nos dijimos nada, pero fue como si esa sonrisa fuera un abrazo en medio del hielo. Cuando por fin llegué al restaurante, el dueño ya estaba ahí, dándome instrucciones en inglés atropellado. Yo apenas entendía, pero asentía con la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer: barrer, trapear, limpiar mesas, lavar trash, cargar costales de cebolla que pesaban más que yo. Y mientras fregaba ollas enormes con el agua caliente quemándome las manos, yo me repetía que no debía quejarme, porque en ese trabajo estaba mi renta, mis envíos a México, mi manera de mantener viva la promesa que le hice a mi hija. Esa rutina se volvió parte de mí, tanto que a veces sentía que ya no era Teresa, la mujer del pueblo, la mamá de Carolina, sino solo la señora de la limpieza. Nadie preguntaba mi nombre, nadie quería saber de dónde venía o qué soñaba. Yo era invisible, pero necesaria, como una sombra que mantiene todo en orden para que los demás puedan brillar. Hubo un día en especial que se me quedó clavado. Estaba limpiando una mesa que acababan de dejar unos jóvenes. Se habían reído, habían tomado cerveza, habían dejado todo sucio. Yo recogía platos cuando uno de ellos, sin mala intención, dijo en voz alta: ¿qué haríamos sin estas mexicanas que hacen todo por nada? Se rieron. Yo fingí que no escuché, pero por dentro me ardió, porque en ese momento sentí que me reducían a eso. Alguien que hace todo por nada. Y sin embargo, cuando salí del restaurante, caminé hasta el cajero y mandé mis $300 a México. Ahí estaba la razón. En esos minutos frente a la pantalla del banco, escribiendo el nombre de mi hija, sintiendo el papelito caliente en mi mano, ahí estaba el sentido de todo mi esfuerzo. Ese dinero que para mí era sudor,
lágrimas y soledad, en México se transformaba en útiles escolares, en medicinas para mi mamá, en ropa para mi hija. Esa noche, al llegar al departamento, Armando ya estaba acostado. Yo me serví un café recalentado y me senté junto a la ventana. Afuera, la nieve caía despacito, como algodón, y me quedé mirando las luces de los carros en la calle. Me sentí vacía. Me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir así? Trabajando, mandando dinero, sobreviviendo. La rutina se repetía todos los días. Levantarme de madrugada o caminar en el frío. Trabajar hasta que me doliera la espalda, regresar a casa. Preparar frijoles y arroz. Lavar la ropa a mano porque la lavadora costaba. Hablar con mi hija por teléfono y escucharla cada vez más lejana. Ella me contaba de sus amigas, de sus tareas, de cómo mi hermana la cuidaba. Y yo solo decían que bueno, Misha, te extraño mucho. Pronto nos veremos. Pero ese pronto se volvió una mentira que cargué 18 años. Una vez, en medio de esa rutina, me pasó algo que nunca olvidé. Era un domingo, mi único día libre. Me desperté tarde, como a las 9 de la mañana, y Armando me dijo, vamos al lago. Tere, aunque haga frío, yo no quería. Estaba cansada, con la espalda molida, pero caminamos por el lago Michigan, con el viento helado golpeándonos la cara. Había familias, parejas, gente paseando a sus perros. Y de pronto, vi una mamá abrazando a su hija. La niña corría, se reía, y la madre la seguía con una sonrisa enorme. Yo no pude contenerme las lágrimas. Me salieron solas. Armando me preguntó qué me pasaba, y yo solo moví la cabeza. Pero por dentro gritaba, Anne, esa podría ser yo con Carolina. Y no lo soy, porque estoy aquí, fingiendo que todo vale la pena. Ese recuerdo del lago me persiguió muchos años. Cada vez que limpiaba una mesa, cada vez que mandaba dinero, cada vez que escuchaba la risa de una niña en la calle, me volvía a doler. Mi rutina en Estados Unidos estuvo llena de esos momentos de silencios tragados, de sonrisas fingidas, de lágrimas escondidas en un baño, de culpas que me pesaban como cadenas. Y aunque había días buenos, aunque a veces Armando me hacía reír, aunque de vez en cuando íbamos a bailar en alguna fiesta de paisanos, siempre había dentro de mí un vacío. Un vacío que se fue haciendo más grande con los años, hasta que llegó ese día, el día de la frase que cambió todo. Ese fue mi día a día, esa fue mi rutina por casi 2 décadas. Y aunque parezca normal, detrás de cada paso había un pedazo de mí que se iba apagando. Cuando pienso en Armando, siempre me vienen 2 imágenes completamente distintas. La primera es el muchacho de sombrero, de sonrisa fácil, el que me conquistó en el baile de San Miguel, cuando yo apenas tenía 20 años. Ese Armando me hacía reír hasta que me dolía la panza. Me bailaba canciones de los Bukis como si estuviera en un escenario. Me prometía que íbamos a comernos el mundo juntos. La segunda es un hombre cansado, con arrugas profundas en la frente, con los ojos apagados, con una dureza en la voz que antes no existía. Y me cuesta trabajo creer que esas 2 personas fueran la misma. Los primeros años con él en Estados Unidos fueron de compañerismo. No teníamos nada, pero nos teníamos a nosotros. Yo llegaba del trabajo con las manos hinchadas de tanto cloro. Él llegaba con la ropa cubierta de polvo y cemento. Y ahí, entre el cansancio, nos encontrábamos. Cocinábamos lo que hubiera: frijoles, arroz, tortillas compradas en la tienda mexicana menos, y nos sentábamos a cenar en silencio, mirándonos como diciendo, lo estamos logrando. Recuerdo que a veces, aunque estuviéramos muertos de sueño, nos reíamos de tonterías. Él me abrazaba fuerte en la cama y me decía, un día, Tere, vamos a tener nuestra casa propia, sin tener que andar rentando, sin tener que estar aguantando caseros. Why yo lo cría. Armando siempre fue trabajador. Nadie puede decir lo contrario. A veces tenía 2 turnos, a veces regresaba de madrugada. Yo lo veía llegar y me daba orgullo. Pensaba, tengo un hombre que lucha, que no se rinde, que me está cumpliendo. Y por eso, aunque dentro de mí había dolor por estar lejos de mi hija, me repetía que valía la pena, que lo estábamos haciendo por un futuro mejor. Con el tiempo, todo empezó a cambiar. El cansancio se volvió costumbre. Las pláticas de sueños se fueron apagando. Ya no hablábamos de tener casa propia ni de regresar a México.
Empezamos a hablar solo de cuentas, de envíos de dinero, de la renta, de los gastos. Yo intentaba mantener viva la ilusión, pero Armando ya no soñaba en voz alta. Y yo lo resentía, porque en silencio me decía, ¿será que ya se conformó con esta vida? A veces me reclamaban de él, ¿por qué siempre estás triste? Aquí tenemos trabajo, tenemos techo. ¿No ves que en México estaríamos peor? Y yo quería gritarle, pero allá estaría con mi hija, con mi mamá. Allá tendría mi vida. Pero no lo hacía porque me daba miedo que se enojara, o peor, que me dijera que me regresara sola. El amor empezó a volverse costumbre. Ya no había flores, ya no había bailes improvisados en la sala, ya no había palabras dulces, había rutina, había silencios incómodos. Había días en que apenas nos mirábamos a los ojos. Yo trataba de acercarme, de abrazarlo, de recordarle que éramos pareja y no solo compañeros de lucha, pero muchas veces él estaba demasiado cansado, demasiado preocupado, demasiado ausente. Me dolía sentirlo lejos, aunque lo tuviera al lado. Me dolía que se me olvidara cómo era su risa, que sus abrazos se volvieran cada vez más escasos, y sin darme cuenta, yo también me fui apagando. Dejé de arreglarme, dejé de hablar de mis sueños, dejé de sentirme mujer, me volví solo trabajadora, solo proveedora, solo sombra. Hubo momentos bonitos, claro, como cuando en un cumpleaños mío, aunque no teníamos dinero, me llevó a un parque y me compró un pastelito pequeño. Me cantó las mañanitas bajito, con vergüenza, y me dio un beso que todavía recuerdo. Ese día volví a sentir al Armando que me enamoró. O cuando en un diciembre caminamos por la calle viendo luces de Navidad y él me tomó de la mano sin decir nada. Fue un gesto simple, pero para mí significó tanto, porque eran esos detalles los que me recordaban que aún había algo entre nosotros. Pero esos momentos eran cada vez menos, y yo me fui llenando de preguntas. ¿Me amaba todavía? ¿O solo éramos dos personas atadas por el miedo a estar solas? ¿Se acordaba de la promesa de volver? ¿O ya la había borrado de su mente? Lo que más me dolía era que nunca hablábamos de Carolina. Cada vez que yo sacaba el tema, él cambiaba de conversación, le incomodaba, como si mencionar a mi hija fuera un recordatorio de la deuda pendiente. Yo, en el fondo, sentía rencor por eso, porque mientras yo vivía con la culpa todos los días, él parecía no cargarla, y esa diferencia nos alejaba más. Con los años, Armando se volvió más callado, más duro. Ya no me decía Tere con cariño, sino en tono seco. A veces hasta parecía que le estorbaba mi presencia. Yo intentaba hablar, intentaba rescatar lo que quedaba, pero era como hablar con una pared. Y aún así, yo lo seguía queriendo. No sé si era amor verdadero o miedo a perder lo único que tenía en ese país. Porque siendo honesta, Armando era mi única compañía. No tenía amigas cercanas, no tenía familia conmigo. Si lo perdía a él, me quedaba completamente sola. Y por eso aguanté tanto. Por eso me callé tanto. Me repetían cuando regresemos a México, todo será diferente. Allá, con mi hija, con nuestra gente, todo se va a arreglar, empero. Los años pasaban y ese regreso nunca llegaba. Lo más doloroso fue darme cuenta de que él ya no me veía como mujer, sino como parte del mobiliario de su vida. Yo era quien limpiaba, quien cocinaba, quien mandaba dinero, quien estaba ahí, pero no era la Teresa que él miraba con ojos de amor. Y esa ausencia, esa indiferencia, a veces duele más que un grito o que una traición, porque es como morirse poco a poco. Por eso, cuando un día me soltó esa frase, ya no tiene caso que sigas aquí, tú nunca vas a ser parte de este país. Yo entendí que ya no había nada más que sostener. No solo me lo decía a mí como inmigrante, me lo decía como su esposa, me lo decía como si me estuviera sacando de su vida, como si confirmara que nunca encajé ni en su mundo ni en su corazón. Y ahí, en ese momento, todo lo que construimos juntos se derrumbó. Esa fue nuestra historia de ilusión a rutina, de amor a silencio. Y me duele aceptarlo, pero a veces uno no se da cuenta de que está perdiendo a la persona que ama, hasta que ya es demasiado tarde. Todavía puedo escuchar su voz como si la tuviera aquí, al lado mío. Esa frase me persigue, me despierta en las madrugadas, me hace apretar el pecho como si me faltara el aire. No fue un grito. No fue una pelea violenta, fue peor.
Fue un momento frío, seco, como cuando alguien te clava un cuchillo sin avisar. Era una tarde cualquiera de domingo. No había nada especial en ese día. Yo estaba en la cocina, preparando un caldo porque hacía frío afuera. Y Armando lo notaba inquieto. Llevaba días raro, callado, con la mirada perdida. Se sentaba frente al televisor, pero no veía nada. Pasaba los canales sin interés, como si buscara algo que no encontraba. Yo ya presentía que algo no estaba bien. Una mujer lo sabe, lo siente. No necesitas pruebas, cuando el silencio de un hombre se vuelve más pesado que cualquier palabra. Ese domingo me armé de valor y me acerqué. Le pregunté, Armando, ¿te pasa algo? Te noto diferente al no me miro. Siguió viendo la pantalla apagada del televisor. Yo insistí, dime, por favor. Si estás cansado, si estás enojado conmigo, dímelo, pero no me dejes con esta angustia. Entonces, sin voltear a verme, lo soltó. Tere, ya no tiene caso que sigas aquí. Tú nunca vas a ser parte de este país. Al principio pensé que había entendido mal. Me quedé en silencio, como esperando que se corrigiera, que me dijera que no era lo que quería decir. Pero no, sus palabras quedaron flotando en el aire, duras, pesadas, irreversibles. Sentí que el piso se abría debajo de mis pies. ¿Cómo? Alcancé a decir, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con eso? Y entonces me miró. Esa fue la primera vez en días que me sostuvo la mirada, y lo que vi en sus ojos me dolió más que la frase. Vi resignación, vi distancia, vi a un hombre que ya no me veía como su compañera de vida. Es que, dijo con calma, como quien explica una verdad obvia. Mira, Tere, llevamos casi 20 años aquí, y por más que trabajes, por más que te esfuerces, nunca te has adaptado. Siempre extrañas México, siempre hablas de volver. Y la verdad, aquí nunca vas a ser parte de esto. Yo me quedé helada, no sabía si llorar, si gritar, si reír con rabia. ¿Y tú? Le dije, con un nudo en la garganta. ¿Tú sí eres parte de este país? Él bajó la mirada y no contestó. En ese silencio entendí tantas cosas. Entendí que para él yo siempre fui la que no encajaba, la que lloraba por su hija, la que nunca dejó de hablar de México, la que trabajaba sí, pero sin sentir orgullo de estar ahí. Para él yo era una carga, un recordatorio constante de que esa vida nunca fue realmente nuestra. Me senté en la silla, con las manos temblando. Le dije, entonces, todos estos años que fueron, Armando, ¿qué fue todo este sacrificio? Dejé a mi hija, dejé a mi madre, dejé mi vida. ¿Para qué me digas esto? Él suspiró, se pasó las manos por la cara. Tere, no lo tomes a mal. Solo digo la verdad. Aquí nunca vas a estar contenta. Y yo ya no tengo fuerzas para seguir escuchando tus quejas, tus nostalgias. Yo ya hice mi vida aquí en tú. Tú nunca la hiciste. Ahí me rompían, sentí que me arrancaban el alma, porque no solo me estaba diciendo que no pertenecía a Estados Unidos, me estaba diciendo que tampoco pertenecía a él. Era como si de un plumazo borrara todo lo que habíamos construido, como si me dijera, todo lo que diste, todo lo que sufriste, no vale nada. Me levanté y caminé al cuarto. Cerré la puerta y me tiré en la cama. No lloré al principio, me quedé mirando el techo. En shock, escuchaba el ruido del televisor en la sala y pensaba, ¿cómo puede estar tan tranquilo después de decirme eso? Después las lágrimas llegaron, silenciosas, como un río que no se detiene. Lloré por mi hija, por mi mamá, por mí misma. Lloré por la Teresa que había soñado un futuro mejor y que ahora se encontraba con esa sentencia a nunca pertenecerás. Pasaron horas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en la oscuridad del cuarto, con la almohada empapada. Armando no entró. No vino a abrazarme, no vino a decirme que se había equivocado. Y eso dolió más que la frase misma, porque confirmó que lo decía en serio, que no había sido un arrebato, que lo pensaba de verdad. Esa noche no dormí. Escuchaba cada ruido, cada carro que pasaba afuera, cada crujido del edificio, y en mi cabeza no dejaba de repetirse esa frase una y otra vez, como un eco que no me daba tregua. Ya no tiene caso que sigas aquí. Tú nunca vas a ser parte de este país. En algún momento me levanté y vi mis manos gastadas,
llenas de cicatrices de cloro, de quemaduras de cocina, de heridas de tanto trabajar, esas manos que habían construido mi vida en silencio. Ahora me parecían extrañas, ajenas, como si no fueran mías. Pensé, ¿y si tiene razón? ¿Y si de verdad nunca fui parte de nada? Ese pensamiento me atravesó como una daga, porque no solo hablaba de un país, hablaba de mi matrimonio, de mi vida entera. Cuando amaneció, me sentí como una mujer vacía. Preparé café, me lo tomé sin decir palabra. Armando se alistó para el trabajo, apenas me dijo adiós. Y yo supe que algo se había roto para siempre. Ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en que mi vida en Estados Unidos dejó de tener sentido. No fue un accidente. No fue una traición física. No fue una pelea escandalosa. Fue una frase que me despojó de todo. Y desde entonces, cada día que siguió fue distinto, porque ya no era la misma mujer que soñaba con resistir. Era una mujer que se sabía derrotada, rechazada, invisible. Ese día entendí que había llegado el final. Esa frase no solo me atravesó, me vació. Era como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe y me dejara con el pecho hundido, incapaz de respirar. En ese instante no pude responder no pude gritar, no pude defenderme. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo cómo se me caía encima el peso de 18 años de sacrificios. Esa noche, mientras Armando dormía como si nada, yo estuve despierta. Lo miraba de reojo y no lo reconocía. ¿Cómo podía descansar tan tranquilo después de decirme algo así? ¿Cómo podía cerrar los ojos mientras yo sentía que el mundo se me desmoronaba? Me daban ganas de despertarlo y gritarle en la cara todo lo que me dolía. Pero algo dentro de mí me detuvo. No sé si fue miedo, no sé si fue cansancio o si simplemente ya no tenía fuerzas para pelear. Los días siguientes fueron una tortura. Yo hacía mis rutinas como siempre, levantarme temprano, ir al trabajo, limpiar mesas, fregar ollas, regresar cansada, preparar de cenar, todo igual por fuera, pero por dentro estaba rota. Cada palabra, cada movimiento, cada gesto me recordaba lo que había dicho. Me sorprendía a mí misma repitiendo su frase en mi cabeza. Ya no tiene caso que sigas aquí. Tú nunca vas a ser parte de este país. Era como un eco que no me dejaba en paz. A veces estaba tallando un piso y de pronto me quedaba inmóvil, con las manos mojadas, escuchando esa sentencia retumbar en mis oídos. Al principio intenté negarlo. Me decía, lo dijo porque estaba cansado. Lo dijo sin pensar. Seguro después se arrepiente. Pero los días pasaban y no hubo disculpa, no hubo abrazo, no hubo explicación. Al contrario, lo veía cada vez más distante. Me hablaba lo justo y necesario. Ya está la cena, pásame la sal. Mañana pago la renta, y nada más como si fuéramos dos desconocidos compartiendo techo. Esa indiferencia me desgarraba más que cualquier insulto, porque si al menos me hubiera gritado, si me hubiera ofendido, yo tendría contra qué defenderme. Pero no, era el vacío, la ausencia, la certeza de que él ya no me veía. Y entonces vino la rabia. Me sorprendí golpeando los trastes más fuerte de lo normal, cerrando las puertas con coraje, llorando a escondidas, mientras murmuraba, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decirme eso después de todo lo que hice? Porque yo también trabajé, yo también sufrí, yo también dejé mi vida atrás, y lo hice confiando en él, creyendo en su promesa, en nuestro futuro. Me daba coraje pensar en todas las veces que aguanté humillaciones en los trabajos, en todas las navidades que pasé lejos de mi hija, en todos los cumpleaños que celebré sola con un pastel comprado de último momento. Todo, absolutamente todo, lo soporté porque estábamos juntos en esto, porque creí que éramos un equipo. Y ahora me salía con eso. Ahora me decía que nunca fui parte de nada. La rabia me hervía por dentro, pero al mismo tiempo me sentía culpable. Porque en el fondo, una parte de mí temía que tuviera razón. Yo nunca dejé de hablar de México, nunca dejé de soñar con regresar. Nunca me adapté del todo. Cuando las demás mujeres iban a clases de inglés, yo me conformaba con entender lo básico. Cuando ellas se pintaban el cabello o iban al salón, yo decía, ¿para qué? Aquí nadie me mira. Cuando alguien me preguntaba de dónde era,
Yo respondía con orgullo, soy de Puebla. Nunca dije, soy de aquí. Tal vez, pensé, sí tenía razón. Tal vez nunca fui parte de ese país. Esa mezcla me estaba matando, rabia hacia él, culpa hacia mí misma, tristeza por lo perdido. Era un nudo de emociones que me ahogaba. Hubo un día en que no pude más. Llegué del trabajo, me encerré en el baño y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que estaba ahí. Tenía las ojeras profundas, el cabello sin vida, la piel apagada. No vi a Teresa, la joven que se enamoró en un baile. Vi a una extraña, cansada y rota. Me apoyé en el lavabo y susurré, ¿qué hiciste con tu vida, Teresa? ¿Dónde quedaste? Lloré tanto esa noche que sentí que me deshidrataba, pero en medio del llanto también me llegó una claridad dolorosa. No podía seguir así. No podía quedarme esperando a que Armando volviera a mirarme como antes, porque yo sabía que eso no iba a pasar. Esa frase había sido una sentencia, un final disfrazado de consejo, y aún así me costaba aceptar la idea de irme. ¿A dónde? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué dinero? Y mi hija, why mi mamá? ¿Cómo regresar después de tantos años sin sentir que todo había sido en vano? Me hundí en un mar de dudas. Un día quería empacar e irme corriendo. Al otro me decía que debía aguantar, que no podía tirar casi 20 años a la basura. Viví semanas enteras atrapada en esa indecisión, como un pájaro enjaulado que no sabe si abrir las alas o seguir golpeando el pico contra los barrotes. Mientras tanto, mi cuerpo empezó a resentirlo. Me dolía el pecho, me faltaba el aire, me daban mareos en el trabajo. Mis compañeras me decían, "And dear, te ves mal, deberías ir al doctor". Pero yo me hacía la fuerte. Decía que era el cansancio, nada más. La verdad es que era el corazón, el alma, todo mi ser gritando que ya no podía más. La reacción más fuerte vino un domingo, cuando hablé por teléfono con Carolina. Ella ya era una mujer hecha y derecha, con su propia vida. Me contó que había conseguido un buen trabajo en Puebla, que estaba pensando en casarse. Y yo apenas pude felicitarla, porque mientras ella avanzaba, yo me sentía estancada, perdida en un lugar que nunca fue mío. Colgué y me derrumbé. Grité, lloré, golpeé la mesa con los puños, y entre sollozos dije en voz alta, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió? Si mi hija creció sin mí, si mi marido ya no me quiere, si este país nunca me aceptó. Ese fue mi verdadero colapso. Mi cuerpo temblaba, mi garganta ardía, mi alma se quebraba, y en medio de ese dolor me di cuenta de algo. Ya no tenía nada que perder. Esa fue mi reacción. Primero el choque, después la negación, luego la rabia, la culpa y finalmente la aceptación amarga, una aceptación que dolía, pero que al mismo tiempo me abría los ojos, porque entendí que esa frase tan cruel y tan fría era también una verdad que necesitaba para atreverme a tomar la decisión más dura de mi vida. Después de aquella frase, nada volvió a ser igual. No lo dije en voz alta, no se lo confesé a nadie, pero dentro de mí sentí que algo se había quebrado de manera definitiva. Era como si me hubieran sacado de un lugar que nunca fue mío, pero que aún así me aferraba a llamar hogar. Los días se convirtieron en una especie de limbo. Yo seguía con la rutina, me levantaba temprano, caminaba hasta la parada del bus, trabajaba, limpiaba, fregaba, cocinaba, pero por dentro estaba en otra parte. Ya no estaba en Estados Unidos, ya no estaba en ese departamento gris que compartíamos Armando y yo. Mi mente estaba en México, en mi hija, en mi mamá, en mi pueblo, en todo lo que había dejado. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Apenas cruzábamos palabras. Él ya no intentaba explicarse. Yo ya no intentaba preguntar. Nos mirábamos como dos extraños que comparten un techo por obligación, no por amor. Y cada vez que me cruzaba con sus ojos, me volvía a repetir su frase. Lo peor era llegar del trabajo y sentir que la casa estaba más fría que la calle. Yo prendía la estufa, servía 2 platos de comida y nos sentábamos frente a frente, en completo silencio. Él comía rápido sin mirarme, y luego se iba a ver la televisión. Yo me quedaba con la comida atravesada en la garganta, con las lágrimas a punto de salir, con la sensación de estar desapareciendo mi EMPAS A Informer, no de gripe ni de tos,
sino de tristeza. Me dolía el cuerpo entero, me faltaba el aire, el corazón se me aceleraba sin razón. Algunas noches me despertaba con taquicardia, empapada en sudor, como si hubiera corrido una maratón. Y lo único que pensaba era, Ann, ¿este no es mi lugar? Ann, tengo que irme. Pero la decisión no era tan fácil. No era solo empacar y ya. Eran 18 años de vida, de cosas acumuladas, de historias, de sacrificios. Era enfrentar la realidad, de volver con las manos vacías, de aceptar que todo ese tiempo se había ido como agua entre los dedos. ¿Qué le iba a decir a mi hija? ¿Cómo mirarla a los ojos después de tantas promesas incumplidas? Me atormentaba pensar que tal vez ella me reclamara, que me dijera que ya no me necesitaba, que había aprendido a vivir sin mí. Por eso tardé semanas, meses en tomar la decisión. Me debatía todos los días. Había mañanas en que me decía, Ana, aguanta un poco más. Quizá las cosas cambien. Y había noches en que me juraba que al día siguiente iba a comprar un boleto de avión. Vivía en esa contradicción, en esa cuerda floja que me desgastaba más que el trabajo mismo. La gota que derramó el vaso fue una llamada con mi mamá. Ella ya estaba enferma, con los años encima, la voz cada vez más débil. Me dijo, mija, ya no sé si te voy a volver a ver. Esa frase me atravesó como un rayo, porque entendí que no podía seguir esperando, que si seguía ahí, iba a perder la oportunidad de despedirme de ella, de abrazarla una última vez. Colgué y me quedé temblando. Esa noche no dormí. Me levanté de madrugada, abrí el closet y empecé a sacar mi ropa, una por una. No lloré, lo hice en silencio, como un autómata. Doblaba cada prenda. La metía en una maleta vieja, y en mi mente repetía, Han ya estuvo, Teresa Han ya se acabó. Cuando Armando me vio empacando, apenas levantó la ceja. ¿Qué haces?, me preguntó con frialdad. ¿Me voy?, le contesté, sin titubear. No hubo escena, no hubo súplica, no hubo abrazo, solo un silencio pesado que confirmó lo que ya sabían, que para él, mi partida no era una pérdida. Tal vez hasta era un alivio. El día que me subí al avión, sentí un vacío indescriptible. Miraba por la ventana del aeropuerto y recordaba mis primeros pasos en ese país, los miedos, las ilusiones, las noches de llanto, los pequeños triunfos. Todo se me venía encima como una película en cámara rápida, y cuando escuché el anuncio de abordaje me temblaron las piernas, no porque no quisiera irme, sino porque me dolía aceptar que 18 años de mi vida se reducían a 2 maletas y un corazón roto. El vuelo fue eterno. Tenía la garganta cerrada, los ojos rojos, pero no quise llorar más. No quería que la gente me viera como una mujer derrotada, aunque en el fondo eso era exactamente lo que era Ann, una mujer derrotada, cansada, sin nada. Cuando llegué a México y vi a Carolina esperándome en el aeropuerto, no pude contenerme. Corrí hacia ella. La abracé como si quisiera recuperar en segundos todos los años que nos habíamos perdido. Ella me abrazó también, fuerte, pero yo sentí cierta rigidez, cierta distancia. ¿Y lo entendían? El tiempo no se borra con un abrazo. Aún así, en ese instante supe que había hecho lo correcto, que por fin estaba donde tenía que estar. Las consecuencias de mi decisión fueron muchas, algunas dolorosas, otras liberadoras. Dolorosas porque me costó aceptar que Armando y yo ya no éramos nada, que su indiferencia me había expulsado de su vida mucho antes de que yo me subiera a ese avión. Dolorosas porque me enfrenté a una hija que me quería, sí, pero que también me reprochaba en silencio cada año que no estuve. Dolorosas porque me di cuenta de que mi mamá había envejecido sin mí, que había llorado sola mis ausencias, pero también liberadoras. Porque por primera vez en casi 2 décadas me sentí en mi lugar. Caminé por las calles de mi pueblo, escuché las voces conocidas, el olor a tortillas recién hechas, las campanas de la iglesia, y pensé en, aquí es donde pertenezco. Aunque me haya tomado media vida darme cuenta en las consecuencias, no fueron fáciles. No llegué con dinero, no llegué con lujos, no llegué como la exitosa que muchos imaginan cuando uno se va al norte. Llegué cansada, con lo justo para sobrevivir. Pero llegué con la frente en alto, sabiendo que al menos había tenido el valor de decir basta. Y aunque todavía me duele recordar esa frase,
aunque todavía me quiebra el corazón pensar en todo lo que perdí, también entendí que a veces es necesario tocar fondo para despertar. Ese regreso marcó un antes y un después en mi vida. Fue el final de un ciclo de dolor, pero también el inicio de una nueva etapa de reconciliación conmigo misma. El regreso no me arregló de golpe. Eso lo supe desde la primera noche que dormí en la cama vieja de la casa de mi mamá, con el colchón hundido y el olor a eucalipto que ella siempre usaba para el resfriado. Cerré los ojos y no pude dormir. Escuché a los perros ladrar a lo lejos, el paso de un camión en la carretera, el tic-tac del reloj de pared que mi papá había colgado cuando yo era joven. Todo me era familiar. Pero yo no encajaba, me sentí como una visita en mi propia vida. Y sin embargo respiré hondo y me dije en silencio: ya estás aquí, Torrisa. Paso a pasito. A la mañana siguiente, mi mamá me recibió con un café de olla y pan dulce. La vi caminar lento, más chiquita que como la recordaba. Sus manos temblaban tantito cuando me sirvió, y en esa temblorina se me juntaron los años que no estuve. Me pidió que me sentara, que le contara todo, y yo no pude. Solo la abracé y lloré como niña. Ella me acarició la cabeza y me dijo: Anja, Milla, ya no llores, ya te tengo aquí. En ese abrazo sentí que el hilo que no se había roto del todo, por fin se estaba remendando. Con Carolina fue distinto. Me buscó una silla en la mesa, me sirvió huevos con salsa roja, y hablamos, pero con cuidado. Yo le conté detalles que nunca le había dicho a la primera vez que me quemé las manos con el agua hirviendo mientras lavaba ollas. La Navidad que pasé sola comiendo un tamal frío. La vez que me senté frente al lago y me eché a llorar mirando a una mamá con su hija. Ella me escuchó, me apretó la mano y después bajó la mirada. Yo también lloré, mamá, dijo. Lloré cuando no llegabas para mi graduación y cuando me enfermé y te necesitaba. Se me formó un nudo en la garganta. No supe qué contestar. Solo le pedí perdón. No un perdón chiquito de compromiso, un perdón hondo, de esos que te hacen curvar la espalda. Ella me miró, con los ojos igualitos a los míos, y respondió: Ann, no sé si puedo perdonarte todo, pero voy a intentarlo. Ahí empezó nuestra reconciliación, no como película con música y aplausos, sino como la vida real, con silencios, con pasos torpes, con días buenos y otros no tanto. Las primeras semanas en el pueblo yo caminaba mucho. Salía temprano, recorría la plaza, saludaba a las comadres que me reconocían por los ojos y por la risa de antes. Me preguntaban: ¿y cómo te fue allá? Yo decía la verdad: trabajé mucho y me cansé. Algunas me abrazaban. Otras me miraban con esa curiosidad que parece pregunta: ¿y no traes dólares? Yo sonreía parejo, para no sentirme juzgada, y seguía caminando. Pasaba frente a la iglesia, me sentaba en una banca y cerraba los ojos. Le hablaba a Dios como cuando era niña, sin palabras bonitas, nomás desde el pecho. Le decía no. Supe hacerlo mejor. Ayúdame ahora a no soltarme. Mi mamá, con todo y su cansancio, tenía una forma suavecita de poner orden. Andie mi dillo milla. La cocina te extrañaba, Anme. Soltó un mandil y me puso a picar cebolla. Ese olor me llenó de recuerdos de otra Teresa, la que aprendió a cocinar enchiladas en un comal chiquito. Algo se despertó en mí. Al siguiente domingo, calenté masa, herví pollo, hice salsa verde con tomatillo y comencé a vender tostadas en la puerta. Carolina imprimió en su trabajo unos papelitos que decían tostadas de la Tere, hechas con cariño. Los pegamos en el poste de la esquina y en la tienda. Vinieron poquitos al principio, luego más. Yo atendía con las manos todavía torpes, pero el corazón se me acomodaba. Cada tostada que salía era una puntada nueva en una costura vieja en mi identidad. No voy a mentir, también me visitaba la sombra de Armando. A veces, al sentir el viento entrar por la ventana, me llegaba su voz: ya no tiene caso que sigas aquí. Y el pecho me tronaba. Una tarde agarré el celular y le marqué. Contestó con la misma voz de siempre, un poco gastada. Nos dijimos lo básico y cuando se quedó el silencio, respiré y solté: Armando, gracias por lo que fue y por lo que ya no es. No te guardo odio. Ya no del otro lado. Él suspiró y dijo, bajito: está bien, Tere.
Colgamos, lloré un ratito, pero no como antes, no de rabia. ¿Lloré? De despedida. Ese día entendí que la reconciliación no era volver con él, ni justificarlo, sino soltar lo que me seguía atando por dentro. Me perdoné por no haberme ido antes, lo perdoné por no haber sabido quererme mejor. Cada quien con sus faltas, cada quien con su camino. Para no volverme a encerrar en mi cabeza, me metí a un grupo de mujeres en la parroquia. Nos juntábamos los jueves a bordar y a platicar. Llegaban señoras que habían perdido a sus maridos, otras que cuidaban a nietos, unas que también habían regresado del norte, con maletas llenas y corazón vacío. Entre agujas e hilos nos soltábamos. Yo conté lo de mi hija Lou de la Phrase, lo de la culpa que cargué tantos años. Doña Lucha, una mujer de ojos bravos y manos de seda, me dijo: «A la culpa es un costal con hoyos. Milla, mientras más le echas, más se te escapa la vida». Me reí, lloré y me guardé esa frase como amuleto. El jueves siguiente llevé pan a Reímos Más. De pronto, sin darme cuenta, ya no me sentí visítanme. Sentí parte. Con Carolina, la cosa fue ablandándose a fuerza de constancia. La acompañé al médico para unos análisis de rutina. La ayudé a escoger un vestido para una entrevista de trabajo. Le preparé sopa de fideo un lunes lluvioso. Un día, sin aviso, me dijo a mamá: «¿Me haces tus chiles rellenos?». Me tembló el alma. Me metí a la cocina y los hice como me enseñó mi mamá. Cuando los probó, sonrió ancho. No dijo nada, pero con esa sonrisa me devolvió una pieza que me faltaba. Otro día me pidió que le planchara una blusa porque tú dejas la costura derechita. Cosas simples. Aquí, en lo chiquito, se bordó nuestro reencuentro. Mi mamá, por su parte, tuvo un susto de salud. Una tarde se mareó y la llevamos al hospital del municipio. No fue grave, gracias a Dios, pero verla tan frágil me hizo temblar de nuevo. Me quedé a dormir a su lado en la cama dura, escuchando su respiración pausada. Le tomé la mano y le conté historias que había callado la vez que estuve a punto de renunciar y volverme a pie. La humillación de un patrón que me llamó nada, el miedo a olvidar el timbre de su voz. Ella, medio dormida, apretó mis dedos y susurró: «Para eso son las hijas, para volver». Lloré despacio, sin ruido, agradecida por llegar a tiempo. En medio de ese vaivén, me descubrí diciendo en voz baja una frase nueva: «Esto también soy», porque siempre me conté como la que se fue, la que aguantó, la que regresó derrotada. Y sí, fui eso, pero también era la que hacía tostadas con el sazón de mi abuela, la que bordaba flores torcidas y luego derechitas, la que caminaba al mercado cruzando el olor a cilantro fresco, la que saludaba a Rosita, la de la frutería, y a don Chema, el del puesto de periódicos. Empecé a existir otra vez en los ojos de los demás, y en los míos. Un día, Carolina llegó con un sobre. «Mamá, me ascendieron». La abracé fuerte, y en vez de sentir culpa por no haber estado en cada paso, sentí orgullo. Orgullo de verla entera, capaz, hermosa. Lo dije en voz alta: «Estoy orgullosa de ti». Ella me respondió: «Yo también de ti, por haber vuelto». Esa tarde, nos fuimos a la plaza a comernos una nieve, la mía de limón, como siempre. Caminamos despacito, y ella me contó un secreto que me guardo en el corazón. No fueron discursos, fue confianza. Mi corazón hizo clic. A veces, en la noche, me sentaba en el patio a mirar las estrellas. Pensaba en la Teresa que cruzó el desierto, en la Teresa que talló pisos y lloró en baños ajenos, en la Teresa que escuchó una frase que la quebró. Les hablaba a todas como si fueran hijas mías. Gracias por sobrevivir. Me di cuenta de que la reconciliación más difícil era conmigo. Dejar de decirme fallaste y empezar a decirme hiciste lo que pudiste con lo que tenías. No fue indulgencia, fue justicia. También aprendí a quedarme en el presente. Cada vez que mi cabeza se iba a lo subiera, me jalaba de regreso a no hoy. Teresa, ¿qué si puedes hoy? A veces era nada más tender la cama con esmero. A veces era llamar a una amiga y preguntar cómo estaba. A veces era hornear un pastelito para venderlo por rebanada. Pequeñeces que, sumadas, me fueron regresando la fe. Hubo una tarde en que Carolina me pidió que la acompañara a ver una casa en renta más cerca de su trabajo. Caminamos los cuartos. Imaginamos dónde iba a poner su planta favorita.
Medimos una pared para un cuadro. Ella me dijo, Ann, quiero que vengas a tomar café aquí los domingos. No dije nada, para no hacer drama, pero por dentro me explotó una fiesta. Esa invitación era un lugarcito en su vida. Era pertenencia. Con el tiempo, el negocio de las tostadas creció tantito. No para hacerse rica, pero sí para que la gente preguntara por la Tere de las salsas sabrosas. Empecé a anotar pedidos en una libreta, a organizar mis gastos, a inventar una salsa de mango que enloqueció a los chamacos. Cuando me pagaban, guardaba 2 billetes en uno para la casa, otro para un sueño chiquito. ¿Cuál? Comprar una estufa más grande. El día que la compré, la toqué como si fuera un trofeo. No un trofeo de Estados Unidos, no un trofeo de sacrificio, un trofeo de volver a empezar. Un domingo, al terminar la misa, el padre pidió que pasaran al frente las personas que querían dar gracias. No suelo pasar, pero ese día mis pies se movieron solos. Tomé el micrófono, me tembló la voz y dije: doy gracias por haber regresado a tiempo. Volté a ver a mi mamá y a Carolina y supe que esa era mi oración. No conté la historia completa, no hacía falta, Dios sabe. Aprendí, también, a poner límites al pasado. Cuando alguien me preguntaba por qué me había regresado, ya no respondía con vergüenza. Decía porque me llamó la vida de aquí. Y si me insistían, agregaban ya trabajé, allá lloré, y aquí estoy curándome. No me debía explicaciones con cifras ni con fechas, me debía paz. La última puntada de esta reconciliación, o la que en ese momento sentí como última, fue una comida en casa. Mi mamá me ayudó a tostar las semillas, Carolina picó la cebolla sin llorar, aprendió el truco de morder un pedazo de pan y pusimos música de tríos bajito. Nos sentamos las 3 y antes de probar, mi mamá dijo: Ann, gracias por estar. No hubo brindis, no hubo foto, no hubo invitados, solo nosotras. Me guardé el sonido de nuestras cucharas chocando con los platos como un amuleto sonoro. Si cierro los ojos, todavía lo escucho. Ese día entendí el aprendizaje más simple y más difícil. En pertenecer no es un papel, ni una calle con tu nombre, ni el idioma que te salga mejor. Pertenecer es tener a quién llamar cuando te tiembla el alma. Es saber a qué puerta tocar cuando te hace falta azúcar. Es cocinar con manos viejas y nuevas, y que el sabor te digan sí, aquí, yo no supe pertenecer allá, y no pasa nada. Aprendí a pertenecer aquí, con mis mujeres, con mis sabores, con mis silencios. No recuperé 18 años. Eso es imposible, pero me recuperé a mí, que era lo más perdido, y en ese hallazgo, la culpa se fue volviendo recuerdo, la rabia se volvió lección, la tristeza se volvió agua que ya no me arrastra, solo me moja los pies cuando llueve. Al final, cuando me acosté esa noche, ya no escuché el tic-tac del reloj como un reproche, sino como una canción viejita que te arrulla. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me dormí sin miedo a despertar. Porque ya no estaba esperando que alguien me diera permiso de existir, ya me lo había dado yo. Cuando miro hacia atrás, siento como si hubiera vivido varias vidas en una sola. La Teresa que salió de Puebla con el corazón lleno de promesas. La que cruzó el desierto con miedo, pero con esperanza. La que trabajó hasta dejar las manos partidas en casas y restaurantes ajenos, la que escuchó una frase que la rompió en dos, y la Teresa que regresó con los ojos cansados, pero con la decisión de volver a empezar. Todas esas Teresas me habitan, y si hoy me atrevo a contarlo, es porque ya no me da vergüenza, porque entendí que lo vivido, aunque doliera, también me formó. ¿Me arrepiento? Sí y no. Sí. Me arrepiento de haberme perdido momentos que jamás volverán a la infancia de mi hija, los últimos años fuertes de mi madre, los abrazos que se me escaparon como agua entre las manos. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento, porque gracias a ese dolor aprendí a valorar cada instante que tengo ahora. Aprendí que no puedo vivir en el hubiera ni en la fantasía de lo que pudo ser. Solo tengo lo que es, y con eso basta. La lección más dura fue entender que a veces no se trata de pertenecer a un país o a una ciudad, se trata de pertenecer a ti misma. Yo pasé años buscando ser aceptada por los patrones, por los vecinos, incluso por mi propio esposo Ann, y nunca lo logré. Siempre me sentí extranjera, invisible,
pequeña, hasta que regresé y descubrí que no necesitaba papeles, ni permisos, ni aprobaciones para ser alguien. Solo necesitaba volver a reconocerme frente al espejo y decirme, aquí estás, Teresa. Y eso ya es suficiente. También aprendí algo que me costó lágrimas. No siempre el amor dura para toda la vida. Yo idealicé a Armando. Lo puse en un pedestal, lo seguí hasta otro país, lo acompañé en cada batalla. Y aún así, un día me dejó de ver. No porque fuera malo, quizás simplemente porque ya no podía darme lo que yo necesitaba. Y eso no me hace menos mujer, no me hace menos valiosa. Mi hija es humana, y humana es aprender a soltar, aunque duela. Hoy no guardo odio hacia él. Lo que siento es una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por los años que sí tuvimos, por las risas que sí compartimos, por los días en que sí fuimos compañeros. Tristeza porque no supimos sostenernos hasta el final. Pero también entiendo que a veces las historias terminan no con gritos ni con portazos, sino con silencios y frases que pesan como piedras. Con Carolina sigo aprendiendo. No basta con haber regresado. Ser madre después de tantos años de ausencia es un camino de paciencia y constancia. He tenido que ganarme de nuevo su confianza, respetar sus tiempos, aceptar sus enojos escondidos. Pero cada gesto suyo, cada risa compartida, cada llamada que me hace solo para decirme, ¿qué haces, mamá?, es para mí una victoria, porque me recuerda que aunque me fui, aún hay espacio en su vida para mí. Why con mi mamá cada día es un regalo. La abrazo más. La escucho más. Me quedo a su lado aunque no hablemos, porque sé que su tiempo es limitado. Y no quiero volver a sentir que me faltó. Ella me dice a veces, allá no llores por lo que pasó. Mejor aprovecha lo que queda. Y tiene razón. El pasado ya no lo puedo cambiar, pero el presente todavía lo puedo abrazar. Si tuviera que resumir lo aprendido en una sola frase, diría esto: no hay éxito que valga la pena si a cambio entregas tu alma. Yo me fui al norte pensando que el sacrificio me iba a dar futuro, y lo que encontré fue vacío, porque el futuro no sirve de nada si no puedes disfrutar el presente. Y el presente está hecho de personas, de abrazos, de sonrisas, de conversaciones sencillas. No de dólares, no de cosas grandes, no de papeles que te digan dónde sí y dónde no perteneces. Ahora que vendo tostadas, que cocino mall, que bordo con las vecinas, que camino de la mano con mi hija por la plaza, me siento más rica que nunca. Porque lo que tengo es mío, no prestado, no condicionado, no a cambio de mi identidad, a mío, de verdad. Por eso, si me estás escuchando, si llegaste hasta aquí con mi historia, quiero decirte algo desde el corazón. No esperes a que una frase te rompa para reaccionar. No esperes a que alguien más decida por ti si mereces estar donde estás. Mira a tu alrededor y pregúntate si de verdad estás viviendo o solo sobreviviendo. Y si descubres que estás sobreviviendo, atrévete a cambiar, aunque te dé miedo, aunque sientas que ya es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Yo tenía 51 años cuando regresé. Pensé que ya no había camino para mí, que mi vida estaba gastada, que no había nada más que hacer. Y aquí estoy contándote todo esto, con el corazón vivo, con la esperanza renovada. No es fácil, no es rápido, no es mágico, pero sí es posible. Quiero cerrar con una invitación a comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Vives en México, en Estados Unidos, en otro lugar? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? ¿Tú misma has sentido esa sensación de no pertenecer, de cargar culpas que te aplastan? Escríbelo. Porque cuando compartimos, sanamos un poquito. Y cuando nos damos cuenta de que no estamos solas, el camino se vuelve menos pesado. Y claro, suscríbete a este canal. Ellas en el Norte, y aquí contamos historias de mujeres como yo, como tú, como tantas que cargamos silencios. Historias que no salen en los periódicos, pero que nos definen, que nos marcan, que nos unen. Historias de lucha, de dolor, de renuncia, pero también de resiliencia y de esperanza. Yo soy Teresa Ramírez, una mujer que vivió 18 años en Estados Unidos, que escuchó una frase que la destrozó y que regresó para encontrarse a sí misma.
Y si algo quiero dejarte con mi relato es esto. Nunca eres demasiado vieja, demasiado cansada o demasiado rota para volver a empezar, porque pertenecer no se trata de dónde vives. Pertenecer se trata de quién eres y con quién decides compartir tu corazón.